Los secretos ocultos del alma revelan señales sagradas antes del despertar. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me senté en el suelo de mi habitación, las patas de la silla crujían como si tuvieran vida propia. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando patrones dorados en las paredes. Cerré los ojos, tratando de conectar conmigo mismo, cuando de repente, una energía eléctrica recorrió mi cuerpo. Una chispa de algo más grande que yo, en mi mente, imágenes de paisajes vibrantes aparecían y desaparecían, pero también había sombras. Las voces murmullaban en mi oído, susurros de verdades olvidadas. ¿Qué buscas?, preguntaban. Pero yo no tenía respuestas. La duda me envolvía como un manto pesado. Cada respiración era un recordatorio del vacío que sentía. Caminaba entre la realidad y el misterio, como si un velo de neblina cubriera mi percepción. Los sueños me habían llevado a lugares desconocidos, llenos de símbolos extraños. Una mariposa de alas iridiscentes volaba entre dos mundos, guiándome, pero a veces se desvanecía, dejándome solo en la penumbra. En la naturaleza, las aves gritaban, las flores brillaban con colores imposibles. ¿Eran mensajes? ¿Señales sagradas como prometían las leyendas? Cuando miraba al cielo, las estrellas parecían parpadear con urgencia, como si intentaran comunicarse. Estaba atrapado en una búsqueda sin fin. De repente, abrí los ojos. Sentí un escalofrío. Un destello de luz intensa golpeó mi visión. Era solo un momento, pero me sentí observado. Fue como si alguien, o algo, estuviera allí, aguardando una confirmación. ¿Acaso había algo más que debía entender? La pregunta me golpeó con fuerza, resonando en cada fibra de mi ser. Y en el silencio que siguió, una voz profunda y resonante cortó la atmósfera: despierta. El impacto de esas palabras vibró en mi interior, y sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. ¿Despertar a qué? ¿A quién? Quedé paralizado, lleno de incertidumbre. Una profunda responsabilidad pesaba sobre mí. La sensación de que todo lo que había vivido, cada dolor y alegría, me había conducido a este instante justo antes de que un nuevo mundo se abriera ante mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayudas con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La experiencia resonaba en mi interior como un eco constante. Después de esa vibrante sacudida, el aire se sentía diferente, más ligero, como si la atmósfera misma me urgiera a buscar más allá de lo evidente. Una sensación de inquietud fluía a través de mis venas, un llamado a la exploración. Cuando decidí salir de mi habitación, los colores del mundo exterior parecían más vivos, intensificados por la claridad de mi mente recién despierta. Mientras paseaba por el parque cercano, las melodías de la naturaleza parecían entonar una sinfonía que antes había ignorado. Los árboles danzaban, sus hojas susurraban secretos antiguos, y la brisa jugueteaba con mis pensamientos. Observé al suelo cubierto de hojas, cada una obra maestra de la creación, y me pregunté si había un mensaje en su caída. ¿Acaso estábamos todos destinados a desprendernos de nuestras viejas pieles para renacer en otras formas? Los pájaros, al ver mi mirada perdida, comenzaron a organizarse en un vuelo sincronizado. Eran flechas en el aire, trazando patrones que se entrelazaban y deshacían en un mismo instante. Observé con asombro e instante tras instante comenzó a formarse una pregunta en mi mente. ¿Podía, acaso, interpretarlos? La idea de que ellos, seres de luz y alboroto, pudiesen estar intentando comunicar algo me llenó de esperanza. Tal vez, estas señales eran parte del despertar al que me habían llamado. Al llegar a un pequeño claro, me senté en la hierba fresca. Mis ojos se fijaron en un río cercano que serpenteaba como un hilo de plata. Allí,
las piedras y el agua conversaban en un lenguaje que desconocía, pero que, de alguna manera, sentía que podía comprender. El murmullo del río era como un mantra que me conectaba con algo más grande. Cerré los ojos de nuevo, deseando que las imágenes de la meditación regresaran, esta vez para guiarme aún más allá. Las visiones se arremolinaron en mi mente, una gran caverna, iluminada por un brillo dorado que provenía del interior. Imágenes de personas en paz y armonía, reunidas en torno a una llama, rodeadas de insectos resplandecientes que giraban en una danza interminable. ¿Eran estas almas los ancestros, seres que habían encontrado el camino mucho antes que yo? Sentí que me ofrecían un don, un fragmento de sabiduría ancestral que podía ayudarme a desvelar mis propias verdades, pero justo cuando estaba a punto de comprender, una imagen escalofriante emergió, una sombra alargada que se arrastraba por la caverna, amenazante. La alarma resonó en mi pecho, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré de vuelta en el parque, temblando. La realidad estaba regresando a mí, pero dejándome una pregunta que ardía en mi conciencia. ¿Cuál era el origen de aquella sombra y qué representaba para mí? Abrí los ojos lentamente, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba su descenso. La búsqueda por respuestas apenas había comenzado, el eco de la voz aún resonaba, empujándome a adentrarme en los recovecos de mi alma. Hoy, más que nunca, comprendí que era el momento de enfrentar las luces y sombras. Pero, ¿cómo enfrentaría aquello que acechaba en las sombras de mi propia búsqueda? Con la caída del sol, el cielo se transformaba en una paleta de naranjas y lilas, cada color como un suspiro del día que se desvanecía. La calidez de la tarde me acompañaba, pero la inquietud en mi pecho se mantenía firme. Sentado en el claro, con la frescura de la hierba bajo mí, decidí que debía explorar más, dejar que las voces internas me guiaran aún más allá de la superficie. Me levanté y seguí el camino que bordeaba el río. A medida que avanzaba, noté que el sonido del agua se hacía más intenso, invitándome a sumergirme entre sus secretos. De repente, una mariposa de vibrantes alas pasó volando, danzando en un juego entre el aire y la luz. Su fugaz presencia me hizo recordar que la transformación era parte intrínseca del ciclo de la vida. Era esta criatura una señal, un recordatorio de que incluso la fragilidad podía ocultar una gran fuerza. Al seguir su vuelo, me adentré en un entorno más denso, donde los árboles se agrupaban, creando un pequeño laberinto. La luz apenas alcanzaba el suelo, escurriéndose en rayos dorados. Fue entonces cuando percibí un suave murmullo, un canto casi imperceptible, como si la misma tierra estuviese hablando. Decidí detenerme, cerrar los ojos y concentrarme. Aquella melodía me llevó a un estado de profunda introspección. Las preguntas que habían comenzado a acumularse surgían como burbujas en mi mente. ¿Qué es lo que realmente deseo encontrar en este viaje? ¿Es la comprensión de la sombra que me acecha o una conexión más profunda con mi propia luz? En medio de esa reflexión, la imagen de la caverna se hizo presente de nuevo. Esta vez, pregunté a las criaturas de mi imaginación si podrían guiarme hacia el significado oculto detrás de la sombra. Al abrir los ojos, un brillo inusual captó mi atención. Me acerqué a un viejo roble, su tronco estaba cubierto de musgo y símbolos tallados que parecían relatar una historia olvidada. Con mis manos, toqué la superficie rugosa, sintiendo que me llenaba de energía y curiosidad. Al observar más de cerca, los símbolos comenzaron a cobrar vida, irradiando luz y formando patrones que giraban en torno a un fenómeno que no podía identificar. ¿Podía ser una advertencia, una enseñanza? En ese instante, volví a escuchar el murmullo, ahora más claro: la verdad reside bajo la superficie. Me quedé petrificado, la frase resonaba en mi interior, llenándome de preguntas que provocaban un torbellino en mi pecho. ¿Qué verdades se ocultaban bajo la superficie de mi propia existencia? ¿Acaso había capas de mis experiencias que aún no había descubierto? El viento sopló con más fuerza, como si la naturaleza misma intentara replicar las melodías del pasado, y de repente, un grupo de luciérnagas encendieron la oscuridad en mi alrededor. Eran luces danzantes que parpadeaban al compás de un ritmo antiguo. Me fascinaron, pero también me asustaron. ¿Eran estos entes brillantes amigos o parte de aquel misterio inquietante que había sentido antes de que pudiera resolver mis pensamientos? El canto del río se convirtió en un grito casi ensordecedor, y la sombra de la caverna se asomó en mi mente.
La conexión era palpable, un abismo se había abierto entre la verdad que anhelaba y el oscuro destino que parecía acecharme. Y así, en medio de aquel claro, rodeado por símbolos y luces, comprendí que la búsqueda continuaba, pero ahora había una nueva pregunta más esencial. ¿Qué significan las luces de las luciérnagas en el contexto de mi propia búsqueda de identidad? Seguí el sendero que se entrelazaba con las luces titilantes de las luciérnagas, mi curiosidad tirando de mí hacia adelante. La oscuridad empezaba a caer como un manto, pero la luminosidad de sus danzas era suficiente para iluminar mis pensamientos. En mi mente, la pregunta de la identidad giraba como un torbellino: ¿quién era yo en este vasto universo? Las luces parecían estar encarnando un mensaje, una conexión entre lo que era y lo que aún podía llegar a ser. Al avanzar, me di cuenta de que el murmuro del río estaba cambiando. Ya no era un suave canto, ahora resonaba con un canto más profundo y grave, como si el agua reclamara atención. La corriente me guiaba hacia un pequeño cascada que emergía entre las rocas, un destino que parecía impregnado de misterio. A su lado, un claro emergía, bañado en la luz de las luciérnagas, donde había un círculo de piedras, cada una decorada con inscripciones que se asemejaban a aquellos símbolos del viejo roble. Me acerqué al círculo, sintiendo como un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si cada piedra emanara un pulso vital. Al tocar la piedra más cercana, una visión apareció ante mí, un vasto horizonte y un sol naciente, significando nuevos comienzos. Al mismo tiempo, sombras danzaban en la periferia de mi visión, sugiriendo que la luz nunca podría existir sin la oscuridad que la rodea. ¿Será que cada desafío vivido en el pasado sostenía el germen de un cambio que aún no había comprendido del todo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave susurro entre las piedras, una voz femenina que emergía del eco del tiempo: el viaje no es lineal, las verdades se revelan en ciclos. Deseé profundizar más en esas palabras, pero fue difícil atar los cabos sueltos mientras las visiones continuaban fluyendo. ¿Los ciclos? ¿Acaso estaba atrapado en un patrón que no comprendía? La idea me llenó de inquietud. Fue entonces que miré hacia el río, esperando que me proporcionara claridad entre las sombras que me rodeaban. El sonido de las aguas caídas se transformó en un canto casi hipnótico, comenzando a entrelazarse con la vibra de las luciérnagas. La corriente que una vez parecía solo un fascinante espectáculo ahora ofrecía algo más: lecciones ocultas. ¿Podría la correntada del tiempo y de mis experiencias ser el hilo conductor que me llevara hacia la verdad que buscaba? Cerré los ojos nuevamente, dejándome llevar por el vaivén del canto y la danza de luz que me rodeaba, buscando respuestas en la mezcla de lo etéreo y lo tangible. De repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por una vibración en la piedra. Una imagen fugaz me recorrió, una figura encapuchada, de pie, rodeada de luces que se convertían en sombras a su alrededor. Con cada instante que pasaba, la imagen parecía más familiar, como si una parte de mí la conociera. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, dejando solo un eco en mi ser, como las luces de las luciérnagas que prometían revelaciones. Al abrir nuevamente los ojos, la inquietud se había intensificado. Miré hacia el río, sintiendo que aquellos ciclos ocultaban algo esencial que debía descubrir. Una nueva pregunta emergía de las profundidades de mi mente: ¿quién era la figura de la visión y qué secretos atesoraba que pudiera ayudarme en mi búsqueda de identidad? La noche prometía más que simples sombras, estaba llena de posibilidades y revelaciones, aguardando a que me sumergiera en ellas. Mientras contemplaba el círculo de piedras, sentí que la energía a mi alrededor se intensificaba, como si el viento mismo transportara los ecos de antiguas verdades. La voz que había resonado en mis pensamientos me dejaba un rastro. Con cada piedra, una historia anhelaba salir, un relato de vidas pasadas y conexiones no resueltas. Al contemplar la piedra más alejada del círculo, sus inscripciones parecían cobrar vida. Podía distinguir formas que contorsionaban y se entrelazaban, como dos serpientes que danzan en una sincronía del destino. Movido por una fuerza inexorable, me acerqué a aquella piedra. En mi mente, se formó una nueva visión. Esta vez, no era un horizonte radiante, era un bosque denso, donde sombras danzaban entre los árboles, y figuras ocultas parecían estar observando mi paso. En el centro del bosque, un altar adornado con hojas doradas y símbolos que repetían el mismo eco de la voz anterior. Allí, la figura encapuchada,
que había mirado antes en mi conciencia, se encontraba frente a mí. Su presencia susurraba una sensación de familiaridad, como si incluso en su enigma guardara parte de mi historia. Todo tiene un propósito, susurró, su voz tan suave como el murmullo del río, incluso aquellos momentos que parecen confusos y vacíos. Al pronunciar estas palabras, las sombras se arremolinaron, revelando fragmentos de recuerdos olvidados, risas en días de sol, lágrimas en noches de duda. Cada momento parecía resonar con un eco profundo, invitándome a enfrentar mi propia narrativa. Mientras estas imágenes se entrelazaban en mi mente, sentí otro tirón en mi ser, una urgencia por descubrir el significado de lo que veía. ¿Era este bosque un símbolo de mi vida misma, un reflejo de cada elección, de cada ciclo que había atravesado? Un temblor de reconocimiento recorrió mi cuerpo al pensar que quizás había estado huyendo de elementos de mí mismo que necesitaban ser abrazados. Fue entonces cuando las luces de las luciérnagas comenzaron a adquirir un nuevo matiz, cada destello parecía sincronizarse con un latido del universo. Una pregunta emergió, cristalina entre el murmullo de la corriente: ¿qué sombras dentro de mí necesitan ser iluminadas? Lo desconocido se convertía en un llamado, y la figura en el bosque me miraba, como si reclamara mi atención nuevamente. Me preguntaba si estaba listo para recibir las respuestas que tanto anhelaba. Mientras la luz de las luciérnagas se hacía más brillante, la imagen del bosque se desvanecía, llevándose consigo el eco del mensaje que aún no comprendía del todo. Abrí los ojos, enfrentándome a un universo repleto de posibilidades. La noche parecía susurrar un nuevo ciclo en mi viaje, el río fluyó con más fuerza, impulsándome a avanzar, a seguir el camino iluminado por mis propias luces interiores. Pero una nueva pregunta se asomaba: ¿qué revelaciones me aguardaban en este sendero, y cómo afectaría el abrazo de mis propias sombras al viaje que estaba a punto de emprender? Mi camino siguió el murmullo del río, cada paso resonando como un repique de campanas en la calma de la noche. Las estrellas, como ojos centelleantes, parecían reconocer mi búsqueda y, en su destello, me invitaban a sumergirme más profundo en mis reflexiones. Lo que había comenzado como un simple paseo se transformaba en una exploración de mi propia esencia, como si cada pisada me acercara a arcanos antiguos que había olvidado. Mientras avanzaba, el aire se llenó de un aroma a tierra húmeda y a vida nueva, y los ecos del bosque comenzaban a transformarse en un canto. Era un canto ancestral que me empujaba hacia adelante, al mismo tiempo cautivador y aterrador. Mis pensamientos vagaban entre dos mundos: el físico que pisaba, mitológico en sus relatos, y aquel espacio interior que palpitaba con la necesidad de autodescubrimiento. Frente a mí, un claro se abrió entre los árboles. En su centro, una roca monumental se erguía, tallada con símbolos que reflejaban lo que había visto en el altar de mis visiones previas. Curioso, me acerqué y toqué su superficie fría, sintiendo la vibración de otra dimensión. A medida que lo hacía, la roca comenzó a brillar tenuemente, como si mi contacto despertara fragmentos de energía en su núcleo. De repente, un torrente de visiones se desató ante mí. No eran solo imágenes, sino recuerdos de vidas que no eran únicamente la mía. Desfilaban ante mis ojos escenas de aprendizaje, de amor y de pérdida, tejidas con hilos de oro y sombra. Vi a un anciano sabio, en medio de un consejo, guiando a aquellos que buscaban respuestas. Escuché murmuraciones sobre destinos entrelazados, sobre cómo las elecciones de unos impactan a otros en rutas insospechadas. En ese instante, la figura encapuchada apareció de nuevo entre los destellos. Su mirada penetrante parecía poner al descubierto una verdad implacable. La conexión no se limita al pasado, sino que extiende sus raíces hacia el futuro, declaró. Mientras hablaba, su voz resonaba en mí, despertando una conciencia sobre los impactos que cada acto podría tener, generando olas en el vasto océano de la existencia. El claro se oscureció, y el cielo comenzó a girar en una danza de luces y sombras. Un remolino de imágenes se grabó en mi mente, momentos que no había vivido, vidas que se entrelazaban, y eventos sencillos cargados de significado. Comencé a comprender que estas experiencias y voces habían estado en mí todo el tiempo, esperando ser escuchadas y honradas. Fue entonces que una nueva pregunta emergió, impulsándome hacia un punto de inflexión. ¿Estoy preparado para aceptar el peso de las consecuencias de mis elecciones, y cómo estos lazos invisibles moldean mi destino y el de los demás?
Consciente de que mi viaje apenas comenzaba, sentí la urgencia por descubrir las respuestas, mientras el viento soplaba, llevando consigo fragmentos de esta nueva sabiduría. Sin embargo, una sombra al borde del claro me sacó abruptamente de mis pensamientos. Al voltear, un destello de luz se deslizó entre los árboles, dejando una sensación de incertidumbre en el aire. El ritmo de mi corazón se aceleró, y comprendí que el viaje no terminaría aquí. Nuevos caminos se abrían ante mí, llenos de misterios por desvelar y secretos por descubrir. ¿Sería este un nuevo punto de partida, o el eco de un ciclo que debía cerrar, antes de embarcarme hacia lo desconocido? El destello iluminó el sendero, sus destellos fragmentados brindando una sensación de calidez y un inexplicable sentido de reconocimiento. Decidí seguirlo, adentrándome más en el bosque, donde cada hoja, cada susurro de la brisa, parecía estar dotado de significado. Era como si el mundo natural estuviera conspirando a mi favor, revelando secretos que aguardaban ser comprendidos. A medida que me acercaba a la pulsante luminiscencia, el canto del bosque se intensificó. Escuché voces etéreas que se fundían en una melodía armoniosa, recordándome las notas de una canción olvidada. Sus ecos me envolvieron, y en ese instante comprendí que no estaba solo. Había seres en este recorrido que también buscaban respuestas, buscaban sanación. Allí, en el corazón del claro, un círculo de luz proyectaba sombras danzantes sobre el suelo. Entre ellas, se erguían figuras translúcidas que parecían tan reales como las raíces en las que pisaba. En su presencia, sentí un tirón en mi corazón, como si se hacían eco de anhelos comunes, la búsqueda de un propósito, la aspiración a entender el significado del sufrimiento. Una de las figuras se distinguió del resto, vistiéndose de una aura dorada que irradiaba paz. Sus ojos destilaban sabiduría y compasión. Se acercó a mí, y en un susurro que resonó como un eco en mi mente, me dijo: cada paso que tomas es un reflejo de los pasos que otros han dado antes que tú. Somos hilos en la misma tapicería. La profundidad de aquellas palabras reverberó en mí, invitándome a reflexionar sobre la interconexión de nuestras historias. En ese instante, las visiones comenzaron a desplazarme a momentos del pasado, en donde vi cómo mis decisiones habían afectado a quienes me rodeaban. Me encontré viendo a un amigo perder la tranquilidad tras una elección mía impulsiva, sentí su angustia, pero también la lección de aprender que nuestras acciones resuenan más allá de nosotros mismos. Cada lágrima, cada sonrisa, cada elección hecha en un mar de incertidumbre, llevaban un peso que trascendía cualquier comprensión limitada que pudiera tener. Mientras estas realizaciones se apoderaban de mí, no podía evitar preguntarme, ¿hasta qué punto somos responsables de los caminos elegidos por otros, y cómo aceptamos la carga desgastante de esta red infinita? Los ecos del bosque se hicieron más intensos, como si me instaran a no solo escuchar, sino también a actuar, a asumir mi parte en la creación tanto del dolor como de la sanación. Pero conforme la figura dorada empezaba a desvanecerse, dejó una imagen clara en mi mente, una puerta, rodeada de enredaderas, adornada con flores que nunca había visto. La conexión entre el ciclo de conclusiones y nuevos comienzos se volvió palpable. Antes de desaparecer por completo, su voz resonó una última vez: para abrazar el futuro, primero debes entender las lecciones del pasado. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y expectativa. Miré a mi alrededor, buscando esa puerta, como si el bosque hubiera leído mis pensamientos y supiera que en ella se encontraba la próxima etapa de mi viaje. ¿Dónde se encuentra esa puerta que conecta mis elecciones pasadas con mis posibilidades futuras? La pregunta fluyó de mis labios con el mismo susurro con que la figura dorada había hablado, y el aire a mi alrededor pareció vibrar a la espera de una respuesta. El murmullo del bosque se tornó más claro, y en ese momento sentí una ligera brisa que acariciaba mi piel, como si el viento mismo estuviera intentando guiarme hacia la puerta que había vislumbrado. Siguiendo ese impulso, avancé hacia lo profundo del claro, donde el sonido de la música sobrenatural se intensificó aún más. Las hojas, danzando al compás de una melodía incesante, parecían insistir en que me moviera con confianza. De repente, lo vi, un destello de luz entre las ramas desboronadas, un rayo de esperanza que me empujó a acercarme. No era una puerta física únicamente, sino una manifestación de oportunidades, un paso hacia el autoconocimiento. Observé cómo el entorno se transformaba sutilmente, cada paso me revelaba una nueva faceta de mi propia existencia. Mientras me acercaba a esa luminiscencia,
Visualicé un prado donde las flores irradiaban vibrantes colores y esparcían fragancias indescriptibles. En el centro, un altar de piedra, cubierto de musgo, parecía estar esperando por mí. En su superficie, el reflejo del cielo azul se mezclaba con las nubes, como si el universo entero estuviera suspendido en un instante crucial. Al llegar, noté pequeñas inscripciones grabadas en la piedra, trazos de sabiduría que parecían susurrar secretos antiguos. Cada palabra brillaba con un fulgor suave, recordándome las historias de aquellos que habían estado allí antes que yo, quienes habían buscado respuestas y habían dejado sus huellas. Una de las inscripciones, en particular, captó mi atención. El viaje interior comienza con la aceptación del dolor y la transformación de la sombra. El eco de esas palabras resonó en mí, llevándome a un lugar de introspección. La figura dorada que había encontrado anteriormente comenzó a aparecer en mi mente, guiándome a mirar de frente mis propios fantasmas y rechazos. ¿Cuántas sombras había ocultado dentro de mí? ¿Cuántas heridas sin sanar cargaba, esperando ser vistas y aceptadas? Sintiendo el peso de la verdad en mi pecho, la conexión con mis propias sombras se hizo más fuerte. Pude ver recuerdos de momentos de fracaso y decepción, los rechazos que había guardado en las profundidades, los sueños rotos que atormentaban mi mente. Pero a medida que aceptaba cada uno de ellos, comenzaron a transformarse, dejaron de ser cargas y empezaron a revelarse como lecciones necesarias para mi crecimiento. La luz que emanaba del altar parecía animarse con cada nueva realización. Era como si el universo estuviera refrendando mi viaje, indicándome que el camino hacia la sanación comenzaba desde adentro, a través de la aceptación. Justo entonces, una nube de mariposas emergió de la nada, girando a mi alrededor como destellos de libertad. Eran mensajeras de transformación, llevando consigo la promesa de renacimiento, pero en medio de esa sensación de plenitud, un rayo de preocupación se introdujo en mi mente. ¿Puedo realmente transformar la sombra sin el miedo a perder lo que he conocido? Las mariposas comenzaron a dispersarse, dejándome con una inquietud que solo aumentaba. La conexión con el altar representaba una decisión que debía tomar. La verdad nunca llega sin el precio de la vulnerabilidad. Mientras me preparaba para afrontar esa elección, una voz profunda resonó en el aire, como si las mismas estrellas quisieran dirigirse a mí. La liberación se encuentra en el reconocimiento de lo que se teme y en la valentía de transformar lo que duele. Era un reto, un llamado a aceptar que el sufrimiento solo se convierte en orden, en sanación, a través de la fragilidad y el amor. Así, me vi rodeado por el murmullo del bosque, en donde nuevos ecos de sabiduría emergían. La puerta que había esperado se vislumbraba aún más en la distancia, como una invitación silenciosa. Mi corazón palpitaba ante la posibilidad, pero las preguntas persistentes volvían a surgir. ¿Qué sombras estoy dispuesto a enfrentar? ¿Cómo puedo abrir la puerta sin temor, y en el proceso, descubrir la verdadera esencia de mi ser? Al contemplar el altar iluminado, una profunda serenidad me invadió, pero también surgió la inquietante certeza de que el camino que tenía delante no estaba exento de desafíos. Era la señal de que cada paso hacia la luz también conllevaba la necesidad de adentrarse en la oscuridad misma. Mientras mis pensamientos danzaban entre el miedo y la esperanza, decidí cerrar los ojos y permitir que el murmullo del bosque guiara mi percepción hacia adentro. Un profundo silencio se instaló, permitiendo que los ecos de mi ser resonaran al unísono con la melodía del entorno. En ese instante, pude escuchar no solo el susurro de las hojas, sino también la voz del viento que invitaba a explorar mi esencia más profunda. La luz del altar parecía pulsar en un ritmo constante, como si cada latido me pusiera en contacto con un antiguo conocimiento anclado en la historia de la humanidad. Cuando abrí los ojos, la escena había cambiado. Me encontraba en un paisaje etéreo, donde los colores parecían más vivos, y cada elemento de la naturaleza me observaba con una sabiduría ancestral. En este espacio, los árboles tenían rostros, sus ojos brillaban con compasión, y sus almas parecían unirse con la tierra y el cielo. Era como si el bosque estuviera vivo, consciente de mi presencia y mis luchas internas. Frente a mí, apareció una figura vestida con una túnica de fibras vegetales, cuya mirada emanaba una calidez penetrante. Con una voz suave, pero resonante, me dijo: has llegado a un umbral donde la certeza se encuentra con la confusión, donde lo conocido se enfrenta a lo desconocido.
Busca y encontrarás las respuestas que tanto anhelas, siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu corazón a lo que la vida te presenta. Con esas palabras, la figura levantó su mano y, como si de un conjuro se tratase, comenzaron a fluir imágenes en mi mente. Vi visiones de otros viajeros como yo, quienes habían estado en una encrucijada similar, enfrentando sus propios temores y deseos. Cada uno se transformó en una luz, destellos de amor y esperanza en medio de la tormenta. Eran recuerdos de héroes y heroínas anónimos, que se atrevieron a mirar dentro y permitieron que sus sombras se revelaran como aliados en lugar de enemigos. La figura continuó: todo lo que temes está esperando tu aceptación. Solo al reconocer lo oculto lograrás experimentar la iluminación. Las sombras son como semillas que, al permitir la lluvia del amor, florecen en la más pura belleza. Y con esto, el paisaje se transformó en un vasto campo de flores iridiscentes, cada una representando una parte de mi ser esperando florecer. Una pregunta surgió en mi mente: ¿cómo puedo dar ese paso hacia la aceptación cuando el miedo se aferra a mis entrañas? Sin respuesta, la figura apenas sonrió y, con un suave movimiento de su brazo, me condujo hacia un lago en el extremo del prado. Las aguas del lago reflejaban un espejo tan claro que podía ver mi propia imagen, pero en ella había algo más, vislumbres de mis sombras, pero también destellos de luz en sus bordes. Al mirar más profundamente, cada vez más recuerdos emergían, estos llevaban la carga de emociones no resueltas. Lágrimas ocultas, abrazos perdidos, promesas olvidadas que había hecho a mi propio corazón. La figura se acercó nuevamente y me dijo: sumérgete en el agua y permite que el reflejo te muestre lo que necesita ser sanado. Con cada latido de mi corazón, la incertidumbre creció. ¿Y si al sumergirme pierdo parte de mi ser? ¿Y si nunca regreso a la superficie? Pero el deseo de liberación comenzó a sobrepasar el miedo. La figura asintió, y la luz del altar brilló intensamente, llenándome de coraje. Con un último aliento, me acerqué al lago, ansioso por enfrentar lo que venía. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirme, sentí un fuerte vendaval que sacudió el aire a mi alrededor. Una voz, poderosa y serena, emergió de entre los árboles: el desafío que enfrentas merece ser explorado, pero estarás preparado para recibir la verdad solo cuando te preguntes si en tu búsqueda de luz, te has olvidado de la esencia que reside en la oscuridad. Y así, en esa intersección entre el temor y la valentía, me quedé temblando en la orilla, sintiendo que la respuesta estaba justo ante mí. Pero aún existía una pregunta que flotaba en el aire, tan palpable como el viento: ¿seré capaz de sumergirme en mis aguas más profundas, y al hacerlo, encontrar la verdad que anhelo en mi ser? El murmullo del viento me envolvía, mientras contemplaba la superficie del lago, cuyas aguas reflejaban un cielo estrellado por encima. Era un espejo que me invitaba a ver más allá de lo visible, un portal hacia la esencia de mi ser. Recordaba las palabras de la figura entre las luces: el verdadero viaje empieza al aceptar el dolor y la sombra. Esa máxima resonaba profundamente ahora, como un eco cargado de significado. Cerré los ojos, respiré profundamente y me sumergí en el silencio interno. En esa calma, comprendí que enfrentar mis sombras no era perderme, sino encontrarme. Las voces que habían susurrado durante mi viaje comenzaron a tomar forma, uniendo las piezas de una narrativa que había olvidado. Cada tristeza, cada arrepentimiento, incluso aquellos momentos de profunda oscuridad que había intentado anular, eran parte de un todo más grande, un tapiz que narraba mi experiencia humana. Al abrir nuevamente los ojos, vi el reflejo en el agua, una imagen de mí, con el peso del pasado cargado en mis hombros. Pero en esa imagen había algo nuevo, algo que brillaba. Comencé a notar las pequeñas luces en la oscuridad, los momentos de gracia y de amor que había dejado de lado al enfocar solo lo negativo. Cada sombra era, en verdad, un componente esencial de mi luminosidad. Soy un ser de luces y sombras. Recordé el viaje de la mariposa, su transformación de oruga a criatura alada, y me pregunté si acaso mis propios tiempos de lucha eruptían en algo más grandioso. En ese instante, sentí que el acto de reconocer mis partes oscuras no significaba rendición, sino un compromiso profundo hacia mi sanación. Entender que había crecido en los bordes del dolor me otorgaba una valentía que nunca había creído poseer. Cuando miré hacia el lago, ya no era un espejo de mis temores, sino un reflejo de mi autenticidad. Mientras me sumergía en el agua, la corriente llevó consigo viejos recuerdos y emociones,
permitiendo que cada una se disolviera en el abrazo del fluido. En ese viaje hacia lo profundo, me encontré con la figura encapuchada, esta vez no como un ente ominoso, sino como un guardián de mis emociones. Aquí está donde empieza tu transformación, me susurró, en ese espacio liminal, respiré el aire puro de la aceptación. Dos fuerzas opuestas comenzaron a derrumbarse, entrelazándose en un vaivén de amor y sanación. Mi esencia comenzó a florecer dentro de mí, y una luz intensa emanó de lo que había antes estado oculto en la penumbra. Entonces, comprendí, no estaba destinado a evitar el sufrimiento, sino a abrazarlo y transformarlo en fuerza. El agua se desvaneció a mi alrededor, y la naturaleza vibrante irrumpió en mi vista, no solo como un lugar, sino como un estado de ser. Cada árbol, cada hoja, cada sonido de la vida se sentía conectado conmigo. Era un recordatorio constante de que mi viaje no solo me pertenecía, sino que formaba parte de un entramado colectivo, donde cada emoción y cada historia contribuía a un propósito mayor. Así, con una profunda comprensión llenando mi ser, supe que el viaje no terminaba aquí, había otros cuerpos de agua que cruzar, otros miedos que enfrentar, pero la transformación que había experimentado era solo el comienzo. Una nueva luz brillaba en mí, una luz que no temía a la sombra. Ahora sabía que todo era un ciclo, cada fin es un nuevo comienzo, cada sombra es una oportunidad para iluminar lo oculto. Salí del lago, no solo como yo, sino como testigo de la vida misma, como un faro de luz y sombra en un mundo que necesita de ambos para florecer. Al mirar el cielo, vi un horizonte lleno de posibilidades. Tuve, por fin, una revelación poderosa que cambiaría la forma en que viviría cada día. Con cada paso que daba hacia la senda de regreso, una frase resonó profundamente en mi corazón: al iluminar nuestras sombras, encontramos no solo nuestro verdadero ser, sino también la paz que se deriva de abrazar cada parte de nosotros.